Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 103, hablando de homeschooling con Jess Pasos. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estamos siguiendo como un poco esa línea de Soulful Parenting y tenemos a una súper invitada que es Jess Pasos. Ella es coach de creatividad para mujeres y mamá homeschooler de 3 niñas. En el 2015, luego de decepcionarse con el proceso de admisiones del colegio que había elegido para su hija mayor, ella empezó a considerar el homeschooling o educación en el hogar como una opción para su familia. Luego de mucho análisis, estudio e investigación, en el 2018 finalmente sacó a sus 3 hijas del sistema escolar, iniciando así un lindo proyecto de educación en casa. Muchas madres que, al enterarse que educaba en casa, le empezaron a preguntar del tema, pues estaban igualmente decepcionados con el sistema educativo y querían tomar control del proceso de aprendizaje de sus hijos. Así nace la idea de su proyecto Hablemos de Homeschooling, sus cursos online de educación en casa y sus programas de mentoría para padres. O sea, esto está la educación del futuro. Bienvenida, Jess. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Selma. De verdad que es un honor y un placer poder acompañarte, sabiendo sobre todo que estás embarazada y tener este tipo de conversación con una embarazada para que también lo considere este estilo de educación es algo que me hace mucha ilusión. Así es que yo espero que sea de ayuda para tu audiencia y para ti. Sí, no, definitivamente. Y a mí me encanta como que abrir estos espacios porque yo personalmente, y lo digo sí, súper honesta, nunca había considerado homeschooling hasta que que quedé embarazada, que empezaron los relajos, por lo menos aquí en Panamá dicen, cuando tú quedas embarazada tienes que llamar primero a la escuela y después llama a tu esposo. Entonces eso de una vez me abre la pregunta a mí, ¿qué escuela? ¿Qué voy a hacer? Y cuando empiezo a analizar un poco, hago una comparación del sistema laboral con el sistema educativo. O sea, el sistema laboral de 8 a 5, imagínense un adulto de lunes a viernes que se cansa, pónganse como un niño hiperactivo que quiere descubrir el mundo, también 7 horas todos los días sentado en un escritorio. En buen dominicano no está de nada. Entonces, vamos a empezar por el principio. Y Jess, si nos puedes contar un poco en qué consiste homeschooling. Mira, homeschooling o educación en casa es la decisión voluntaria que toman los padres de tomar control del proceso educativo de sus hijos, de acompañarlos en el aprendizaje. Y hago hincapié en el tema de que es una decisión voluntaria porque muchas personas, después de la situación que tuvimos en el 2020 y que todavía seguimos viviendo con la educación virtual, pues han confundido homeschooling con esto que se está dando, que es en realidad educación virtual. El homeschooling es un sistema que tiene muchísimos años. De hecho, hay plataformas con base en Estados Unidos que tienen más de 100 años de existencia, que proveen a los padres pues todo el material necesario para que ellos sean los que administren los contenidos educativos a sus familias, a sus hijos, con la debida acreditación y con la debida, con el visto bueno estatal, para que pues es el mismo proceso que un niño hubiese pasado en una estructura física escolar, pero pues acompañado de sus padres y en su casa. Entonces, pues quiero aclarar eso, que no es algo nuevo, no es algo que se inventaron ahora por la situación de la pandemia, sino es algo que tiene ya, pues tiene más de 100 años de existir. Y si nos vamos a la realidad histórica, casi pues muchos de las figuras más prominentes de las ciencias y las matemáticas, desde Thomas Alva Edison hasta, Albert Einstein, pues fueron educados en casa, pero ahora lo vemos así como que, wow, eso se puede, ¿no? Así es que es algo que, como digo, no es nuevo, y es algo que requiere diligencia de parte de los padres, un proceso voluntario de tomar el control del proceso educativo de nuestros hijos.
¿Y nos puedes contar un poco cómo se ve un día a día de clases cuando es homeschooling? Porque sí tenemos bien claro cómo es un día a día en una escuela, pero a veces, y yo personalmente no sé cómo sería un día a día, así como de educación en casa. Mira, para hablarte de eso, voy a hablarte primero de que hay diferentes tipos de educación en casa, ¿no? Está lo que llamamos el homeschooling per se como tal, que es una familia que adopta un currículum que ofrece una escuela debidamente acreditada y ese currículum está dividido por unidades y materias, ¿no? O sea, tiene la clase de matemática, de inglés, de estudios sociales, de ciencia, etcétera. Entonces, cuando yo empecé con mis hijas, empezamos haciendo homeschooling con una plataforma de esa forma y, y bueno, mis hijas se levantaban cuando se levantaban, o sea, no es algo que yo tenía que levantar a las niñas a las 6 de la mañana ni a las 5 de la mañana, como, sí, como cuando iban al colegio, que bueno, el bus las venía a recoger a las 6 de la mañana y tenían que estar listas, sí, era doloroso. Eh, Claro. y entonces, bueno, pues se despiertan, desayunamos juntas, planificamos el día juntas. Yo ese momento del desayuno pues aprovecho para contarles, hoy vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, qué les gustaría hacer, qué les gustaría que hiciéramos esto y esto y lo otro. O sea que hay mucho, por lo menos en mi casa, hay mucha participación de mis hijas en la decisión de la rutina. Y no solamente la decisión de la rutina, sino también la decisión de la preparación de los menús y todo lo demás, ¿no? Y hasta de las tareas del hogar. Oye, ¿tú quieres vaciar el lavaplatos o quieres poner la mesa? ¿Qué quieres hacer, no? Entonces, nuestro día típico, como te digo, ellas se despiertan cuando se despiertan, desayunamos juntos, planificamos el día juntos. Y cuando estábamos haciendo la plataforma, que nosotros particularmente utilizamos Calvert Academy, pues empezábamos con las lecciones del día, íbamos sobre las lecciones del día. Eso nos tomaba aproximadamente, mis hijas son pequeñas, nos tomaba aproximadamente 2 horas de tiempo lectivo, porque cuando estamos educando en casa, el tiempo lectivo se reduce porque es una educación personalizada. Yo no tengo que ir al ritmo del grupo. Y una de las cosas que nosotros también hacíamos es que nosotros dividíamos los días por materia. Estábamos, por ejemplo, los lunes veíamos historia, los martes veíamos ciencia, los miércoles veíamos matemática y los jueves veíamos language arts, o sea, inglés y español, y los viernes, antes de la pandemia, nos íbamos siempre a alguna excursión, ¿no? Nos íbamos a algún museo o a algún parque para que la educación no se limitara pues a libros y a procesos pues, de ver videos o lo que sea, ¿no? Sino que teníamos un aprendizaje vivo, ya fuera en el mercado, ya fuera en el banco, no sé, en un museo, en un parque, etcétera. Y entonces ya por la tarde igual las niñas decidían y aún deciden cómo quieren organizar su tarde, si quieren hacer costura, si quieren hacer arte, si quieren ver algo de televisión, porque en mi casa pues no tenemos tampoco ese bloqueo con la tecnología, que yo sé que muchos padres optan por sí tenerlos, pero nosotros hemos descubierto mucha programación muy educativa que ellas aprovechan. También, o si quieren, por ejemplo, a mi hija mayor le gusta tocar piano, a mi hija más pequeña le gusta dibujar, entonces ellas organizan su tarde pues, desarrollando sus intereses, ¿no? Claro. Y bueno, ya a mis hijas las acostamos a las 7:30 de la noche y bueno, ya terminamos así nuestro día. Nosotros tratamos de 1 o 2 veces a la semana, salimos con un grupo de niños que hacen también que son educados en casa para tener pues días en la naturaleza, exploración, juego y o sea que yo esto también me permite que ellas se empoderen y decidan cómo ellas quieren organizar su tarde para yo poder trabajar durante las tardes y estar en mi escritorio haciendo esto que estoy haciendo como, por ejemplo, esta tarde contigo. Wow, o sea, y lo bueno de eso, o sea, mientras lo estabas diciendo a mí, me surgieron
muchísimas ideas y preguntas. Es que primero le enseñas del batching. El batching es una herramienta de organización, vamos a decir, como dice, que cada día tiene su materia. No es una locura todos los días de que el lunes, el miércoles, el jueves, no sé qué más, que eso pasa mucho con los horarios de colegio, que para poder meter a todos los profesores con todas las clases, tienen que como que tener regadas por ahí las materias. También Exacto. tienen como más autonomía, ¿no? Porque, y más desenvolvimiento dentro de la casa, porque yo creo que ese es un factor. Y solamente voy a decir como que, ok, Latinoamérica con quizás personas que tengan ayuda, los hijos no tienen una relación con las responsabilidades de la casa, sino hasta que son mayores. Mientras que ahorita, o sea, como tú lo estás diciendo, tiene una participación activa desde pequeños, que eso hace que cuando se muden solos o sean independientes sea mucho más fácil. Y sí me surge la pregunta, que me imagino que ya es como para quien, como se sientan, no las pones a tus hijas en clases extracurriculares grupales. O sea, por ejemplo, si quieren aprender piano, en una clase grupal de piano, pre-pandemia, o así, o es todo 100% en Sí, casa. no, no, no. Ellas, de hecho, antes de la pandemia iban a clases de baile, iban a clases de tenis, tenían clases de taekwondo, eh, iban a natación. Así es que sí, teníamos también mucho tiempo extracurricular, porque uno de los secretos del homeschooling, sobre todo en países como Panamá, donde la educación privada es tan cara, es que te libera muchísimo presupuesto. Entonces, hay veces que tú quieres que tus hijos quieren estar en clases de esto, aquello, lo otro, y sobre todo personas, familias como la mía, que tenemos 3 niñas, pero dices, oye, es que no me da, de verdad que no me da para pagar el ballet, la gimnasia, la natación, pero cuando haces educación en casa, pues, como te digo, se libera tiempo y presupuesto que puedes invertir en clases extracurriculares. Así que sí, definitivamente antes de la pandemia nosotros teníamos unos calendarios donde pues lunes, miércoles íbamos a baile, los martes y jueves íbamos a tenis, los lunes y miércoles también íbamos a taekwondo y así por el estilo. Ah, súper cool. Y yo te he escuchado hablando mucho en tu Instagram de la frase unschooling, Uh-huh, schooling. Si nos uh-huh. puedes explicar un poquito cuál es la diferencia de unschooling con homeschooling. Sí, mira, homeschooling, como te dije, es lo que nosotros hicimos inicialmente, lo que es más tradicional, que es una educación donde una escuela prepara el currículum y divide las clases o las materias, las divide en unidades y tienes también un manual para el padre donde te dice, ok, vas a enseñar los estados de la materia. Bueno, pues los estados de la materia vas a hacer este experimento y esto y esto y esto, ¿no? Es como un manual para el padre, como un teaching manual, ¿no? Para el padre. Y eso es como literalmente llevar la escuela a la casa. Nuevamente, dividido por materias, dividido por unidades, con exámenes, etcétera, etcétera. Lo que nosotros ya hemos venido haciendo desde hace un año es unschooling, que es un proceso a través del cual las niñas o los niños aprenden a partir de sus intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy, por ejemplo, decidimos que en el mes de febrero vamos a aprender de un interés de dos de mis hijas, que es la moda. Ellas están, mi hija mayor está cosiendo, le encanta pues crear, es súper creativa. Y lo que vamos a utilizar ese tema de la moda, porque es el interés de ellas, y lo vamos a convertir en material educativo. ¿Y qué podemos aprender de la moda? Podemos aprender de historia, podemos aprender de matemática, podemos aprender de geografía, podemos aprender de ciencia. O sea, tantas cosas que encierra un tema, pero que es un tema que a ellas les gusta. Lo mismo hemos hecho con temas como, por ejemplo, el tiempo, que fue el mes de enero. En marzo del 2020 hicimos todo un mes del mes de la mujer. Entonces veíamos diferentes mujeres a través de la historia y veíamos su contribución al mundo, de dónde eran, del país del que vinieron, en qué se destacaron, etc. Entonces,
Pero son temas a donde quiero ir con esto es que el unschooling se basa mucho en qué es lo que le interesa al niño. No te voy a dar hoy, vamos a regresar o a las figuras geométricas o las fracciones así tan seco. Como yo puedo utilizar un tema que te interese, como por ejemplo la cocina, para traer el tema de las fracciones, para traer el tema de las unidades de medida, para traer, o sea, es mucho convivir con el niño y que el niño te vaya descubriendo el mundo y aprendiendo desde su día a día y sus intereses. Y te doy un ejemplo que nos pasó hace quizás algunos meses. Estábamos desayunando y mi hija mayor me pidió un poco de mantequilla para sus pancakes. Entonces me dice, mamá, ¿de dónde? ¿Quién se inventó la mantequilla? Porque a ella le encanta la mantequilla. Eh, y yo en ese momento, yo agarro mi celular y busco en Google quién se inventó la mantequilla. Me sale un video de hecho, de un canal que nosotros utilizamos mucho en nuestro proceso de aprendizaje, con toda esta historia de Mesopotamia y la mantequilla y todo eso. Entonces fue como en un momento del día a día, como comernos el desayuno, estamos aprendiendo. Y esa es la magia y lo bonito del unschooling, que es una convivencia con el niño en donde el niño muestra un interés, papá y mamá trabajan pues los temas para incorporar pues toda la información posible, pero el niño está receptivísimo. ¿Por qué? Porque no es algo que le impusieron, es algo que él pidió. Y la verdad es que nosotros llevamos haciendo unschooling hace un año y ha sido mágico y maravilloso. Y tampoco tenemos esta presión de que hay que pasar en la unidad, hay que hacer el examen, que si hay que aprobar, que si no. El niño está aprendiendo porque quiere aprender, no porque quiere sacar una buena nota, no porque quiere pues, ser validado con una nota, sino que realmente quiere entender y quiere conocer más acerca de eso que le interesa. Claro, claro, no, y las personas que nos están escuchando son adultos. Entonces, aquí yo también como que me atrevo a dejarle la pregunta de que cuando ustedes se han sentido que han aprendido más. Y yo sé que no es en el colegio. O sea, yo Sí. personalmente he aprendido mucho más, inclusive después del colegio, aplicando las cosas. Yo he aprendido más de estadística estudiando mis insights de Instagram, ¿sabes? O sea, y entender tendencias y cosas así. Y, y es increíble como eso es lo que tú dices, o sea, cuando el niño lo pide, cuando el niño lo quiere, es otra receptividad. Y Sí, posiblemente tus hijas totalmente. saben más fácil de fracciones porque cocinan todo el tiempo, que quizás un niño que le dieron la clase, fue a un examen, se embotelló, como se dice en Dominicana, que eso es Uh-huh, como que uh-huh. se lo aprendió para el examen y después quizás se le olvida. Y Totalmente. entonces, por ejemplo, hablando de aspectos técnicos, ¿cómo sería la validación de los cursos o la validación de la vida de colegio con Uh-huh. unschooling al momento ya de que se quieran ir? Vamos a decir, si alguna de tus hijas se quiere estudiar algo como medicina, que hay que ir a Ok. estudiarlo, por ejemplo. Sí, mira, lo que hacemos es las familias que hacemos homeschooling, y de hecho, y muchas familias que hacen homeschooling también, trabajamos con lo que se llama escuelas paraguas. Las escuelas paraguas son instituciones debidamente acreditadas principalmente en Estados Unidos, que hacen este servicio como a mí me gusta hacer la comparación que es como un notario, ¿no? Donde tú vas a la escuela Paragua y le dices, oye, escuela Paragua, yo estoy haciendo tercer grado con mi hija María Estela y vamos a hacer español, inglés, matemáticas, ciencia y sociales, ¿no? Que no es que yo vaya a administrar una clase de matemática, una clase de ciencia, una clase de sociales, pero sí estoy incorporando todas esas disciplinas en su proceso de aprendizaje a partir de los intereses que tenga, de las unidades que estemos desarrollando. Y le digo, mira, voy a utilizar estos recursos y estos recursos. Y los recursos pueden ser páginas de YouTube, páginas de Internet, libros, pueden ser experiencias vivenciales como visitas a museos, pueden ser tantas cosas como puede ser una clase de cocina.
y asigno una nota cada semestre a esas clases. Y la escuela Paragua lo que hace es que me valida eso, convierte esa información en una transcripción de crédito oficial, que luego yo puedo, en el caso de Panamá, pues presentar esa transcripción de crédito ante el Ministerio de Educación y eso queda convalidado para que el niño pues luego pueda ir a la universidad. O si terminamos hasta el 12º grado, lo que es toda la preparatoria, todo high school, lo que ellos lo que me dan es un diploma de high school con el que el niño puede entrar a una universidad sin mayor problema. Pero sí hay la presencia o el apoyo institucional de una escuela que avala ese proceso que está siguiendo pues la familia. Ok, y ahora mismo tus hijas están en una escuela en Estados Unidos, vamos a decir. Mis hijas están, o sea, si a mí me preguntan, oye, ¿tus hijas no van a la escuela? Yo sí, ellas están matriculadas en una escuela en Estados Unidos, en una escuela en el estado de Tennessee que se llama Home Life Academy, y esa es mi escuela Paragua. Ellas tienen un certificado de matrícula y todo, o sea que no es que estemos así como por la libre, sino estamos respaldados por una institución educativa. Y bueno, yo sé que tú eres, o sea, que tú naciste en Puerto Rico, por ende tienes la ciudadanía americana. Voy a suponer que tus hijas también la tienen. ¿Alguien que no tenga la ciudadanía americana igual puede estar en una escuela de esas? Sí, totalmente. Estas escuelas están diseñadas para apoyar familias que hacen este tipo de educación tanto en Estados Unidos como internacionalmente. Y pueden ser familias extranjeras, o sea, no tienen que ser familias estadounidenses, pueden ser familias de cualquier parte del mundo, y pues pueden pasar por este proceso. Se puede matricular en estas escuelas. Ah, buenísimo, wow. O sea que en realidad es como que súper para todo el mundo y la matrícula es mucho más económica, ¿no? Te voy a dar un número y te vas a caer para atrás. Ok, me agarré. Agárrate duro. Nosotros por el colegio, que es la Escuela Paragua de nuestras hijas, por mi hija Loreto, mi hija Belén, mi hija María Estela, pagamos $250 al año. Ajá. Bueno, un momento de silencio para los otros padres que están escuchando de cuánto es que pagan la escolaridad de sus hijos en República Dominicana y en Panamá, porque en Dominicana también la escuela privada es carísima. Sí. Ok. Y lo bueno es que... obviamente este no es el único gasto que tienes, porque quizás tienes que comprar una suscripción a una página de internet que te cuesta $29 al mes, quizás tienes que pagar, o sea, yo me río porque de verdad son gastos muy, muy, muy bajos cuando nos enfrentamos a la realidad de lo que están cobrando los colegios versus el aprovechamiento académico. El otro día, que esto lo hablábamos antes de que iniciáramos la grabación, el otro día, por ejemplo, mis hijas estaban con otras niñas que sí iban a la escuela, o una escuela, pues, una escuela tradicional, y estábamos en un Zoom, y mi hija de 6 años le dice, oigan chicas, ustedes vieron la gran conjunción de Júpiter y Saturno, nosotros nos fuimos a verla y se veía, y entonces las niñas estaban así como que, ¿de qué está hablando? ¿Por qué está hablando de Júpiter y Saturno? O sea, pero ¿qué pasa? Que son temas que a ella le interesan y hemos podido profundizar muchísimo. Y de hecho, el día de la conjunción de Júpiter y Saturno fuimos a hacer camping, nos llevamos el telescopio, vimos cuando los planetas se alinearon, fue una experiencia tan rica que los niños, lamentablemente, en los colegios tradicionales no tienen estas experiencias ni la puerta a decir, ¿te interesa el espacio? Pues mira, está pasando esto y esto y esto y esto. ¿O te interesa la cocina? Ven a cocinar conmigo, no sé, esta receta. ¿O te interesa, qué sé yo? ¿O te interesa la costura? ¿Te interesa la moda? ¿Te interesa el arte? No tienen
no estoy diciendo que los padres no le estén dando esas oportunidades, pero muchas veces en el contexto escolar no lo tienen. No tienes tiempo porque tienes que estudiar para la clase de español, que tienes agudas, esdrújulas y llanas, agudas y esdrújulas, que después sales al mundo y nadie te pregunta, ¿esa palabra que dijiste es llana, esdrújula o aguda? O sea, un montón de información inútil que aprendes en la escuela y que te la embotellas y después, pues en Puerto Rico también decimos embotellas, te la embotellas y después chao pescado, o sea. Sí, sí, y eso, o sea, y yo como adulto, yo siento mucha frustración con eso, porque a veces ni siquiera es, vamos a decir, a veces ni siquiera es la educación en sí, sino es la forma en que llega la educación, como que la Sí. forma de entrega, porque tú, por lo menos en los colegios que yo estuve, era muy de tal hora a tal hora tú tienes matemática, de tal hora a tal hora tú tienes español, de tal hora a tal hora tú tienes inglés, era como muy estructurado. Todos los profesores eran los mismos, se paraban adelante, te daban una clase. Habían unos que otro profesor que te ponían proyectos interesantes y súper cool. A mí, por ejemplo, me pusieron uno una vez de que yo tenía que hacer, o sea, un E-True Hollywood Story dividido por grupos y cada grupo le tocaba un autor británico, o bueno, no, un autor en general. Y a mí me tocó Virginia Woolf. Entonces, eso a mí no se me Fabuloso. olvida. Claro. Pero el resto, el resto que era como súper monótono, ir a escuchar lo que te estaban diciendo, copiar en el cuaderno, y ya sabemos que no todos los niños aprenden de la misma forma. Hay algunos que son kinestésicos, hay otros que son más de escuchar, hay otros que son más de ver. Entonces, o sea, yo en realidad como que comparando y observando, porque también esa es otra que te quería preguntar, o sea, tus hijas con el idioma. ¿Son ahorita mismo bilingües o la escuela ofrece algo o tú mismo llevas un approach así bilingüe? Sí, yo trato de hablarles a mis hijas en inglés. No trato de que mientras ellas muestren interés por el idioma, yo voy a apoyarlas. O sea, porque ese es el compromiso que haces cuando estás haciendo unschooling, ¿no? De que o sea, no es por imposición, sino es por interés. Porque lo que es, o sea, como nos dice la neurociencia, el aprendizaje viene desde la emoción. Entonces, si no hay un interés de parte del niño, pues si lo tratas de for lack of a better word, empujar una información, el niño no la va a aprender. Entonces, yo vi, por ejemplo, cuando mi hija mayor hizo esa transición entre los 7 y los 8 años, ella sí se empezó a interesar mucho más por el inglés. Y me lo pedía, me decía, mamá, háblame en inglés todo el tiempo. Me decía, pero oye, pero ¿por qué si en Puerto Rico también hablan inglés? ¿Por qué tú no me hablaste inglés a mí desde chiquitita? O sea, hasta le dio como esa frustración y esa rabia de que, oye, pero ahora, porque ella quiere aprender inglés. Pero fue desde su interés, no fue que, oye, vamos a practicar los side words o vamos a practicar los irregular verbs o nada. O sea, fue, vamos a hablar, quiero que me hables en inglés. Y se pone a ver videos en inglés, se pone a ver contenido en inglés desde su interés natural, no por imposición o no por validación, diríamos, ¿no? Claro. Y no, y eso es súper importante, porque en realidad a mí me pasó eso mismo, pero con el alemán. Yo como que mi mamá habla alemán y yo le preguntaba a ella como que por qué no nos hablaste en alemán desde pequeño y aprender un idioma después de adulto. O sea, no, bueno, tu hija no, todavía está chiquita y aguanta toda la información más rápido, pero aprender un idioma después de adulto es muy, muy, muy retador. Y yo sí quisiera que desde que en el día a día, así como súper habitual, Arturo, mi bebé, ya tenga el alemán. Y sí, yo le pedí a mi mamá que le hablara solamente en alemán. Mi esposo se comprometió para hablarle en inglés, le voy a hablar en español y mi mamá le va a hablar en alemán. Y yo siento que el homeschooling puede traer bastante flexibilidad a eso, pero si nosotros lo queremos hacer desde pequeño para que sea algo como por default, que no sea como un interés más allá.
Y viene mi otra pregunta, con los padres, ¿cómo, vamos a decir, padres que tienen trabajo a tiempo completo, como mi esposo, o yo, por ejemplo, que estoy emprendiendo, pero como estoy, bueno, ahora mismo yo estoy como empezandito, o sea, que tengo que dedicarle mucho más tiempo, o sea, ¿cómo uno puede organizar el homeschooling para que uno o los dos padres puedan trabajar? Sí, mira, en mi casa, como te digo, yo lo que hice fue diseñé mi emprendimiento de manera tal que yo tuviera las mañanas disponibles para mis hijas. Entonces, yo, y como te mencionaba antes, cuando estás educando en casa no necesitas tampoco las 7 horas que los niños están en el colegio, sino con 3 horas tienes más que suficiente porque es una experiencia de educación súper personalizada. Entonces yo diseñé mi emprendimiento de forma tal que yo pudiera educar por la mañana, o sea, estar con las niñas totalmente dedicadas a las niñas por la mañana y trabajar en la tarde. Hay familias que pues se hacen apoyar de tutores, por ejemplo, y tienen un tutor que va a la casa y administra el proceso educativo durante 1, 2, 3 horas. Y también otra opción que yo siempre le doy a los papás es, ya hablamos de los números, ¿no? Ya hablamos de lo que cuesta hacer homeschooling versus lo que cuesta un colegio. Entonces, sobre todo en el caso de familias que hacen desescolarización, o sea, que se salen del sistema, de momento se dan cuenta que pues hay un gasto menos en la familia y esto abre la posibilidad también de reconsiderar toda la dinámica familiar. Es decir, oye, mamá tiene que trabajar 8 horas o puede trabajar 3 horas, puede trabajar 4 horas al día, ¿no? Mamá puede dejar de trabajar o papá puede dejar de trabajar. O sea, cómo se reacomodan las finanzas familiares para y que de una forma tal que nos permite reconsiderar pues el trabajo y nos permite reconsiderar pues toda la dinámica de la familia. O sea, esto está increíble. Yo misma pensando, o sea, llega un punto que ya, o sea, es que justo como estábamos hablando antes de el, el sistema laboral que tenemos hoy en día y el sistema educativo que tenemos hoy en día, yo siento que le queda muy poco. O sea, ya ese 8-5, ese 7-2, ese tipo de educación súper cuadrado, ya no funciona porque ya nos hemos dado cuenta que de cualquier cosa se puede vivir. O sea, ya no es como antes, de que también decían, ay, eso no es una carrera. O sea, ya sabemos que no importa tu profesión, tú puedes hacer un emprendimiento y vivir de eso. Y vivir muy bien. Entonces es increíble y yo creo que yo quisiera que las personas que nos están escuchando empiecen a hacerse ese tipo de preguntas y darse cuenta de que tú puedes, la estructura que a ti te inculcaron y muchos que nos escuchan son, vamos a decir, millennials, que también es otra cosa que está pasando. Los millennials nos hemos dado cuenta que estamos en un hamster wheel. No necesariamente sabemos cómo salirnos de ese hamster wheel, pero eso es una forma. O sea, desde que ya tú le quitas ese costo exorbitante de schooling y todo lo que viene de la mano, porque tú tienes la escolaridad de un colegio, el uniforme, los libros. Entonces, cualquier otra cosa extracurricular que hagan en ¿la qué? La transportación, por ejemplo. Muchos padres tenemos que pagar $90 nada más de transportación. O sea, los costos también es que son exorbitantes. Es increíble. Exacto, exacto. Y al final del día sales del colegio y yo voy a hacer un chiste que hacían mucho en mi casa, porque mi hermana y yo fuimos a un colegio bastante caro en República Dominicana. Claro, mi mamá era profesora ahí, entonces teníamos como descuento y no sé qué más, pero igual, en Dominicana, al dinero se le dice cuarto, los cuartos. Ajá, los cuartos. Ajá. Los cuartos. Y cada vez que estamos, vamos a decir, en la mesa del comedor, que estaba mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, yo, y empezamos a tener alguna conversación y de repente como que nos quedamos mi hermana y yo en blanco, porque mi hermano de verdad que tiene una memoria, yo no sé, se acuerda de todo. Y mi papá solamente decía de que hay mi cuarto.
Porque mi hermana y yo a veces nos quedábamos en blanco, ¿qué no íbamos a aprender nosotras? Y más, o sea, mi hermana terminó siendo actriz y trabaja en producción de cine, por favor. Yo, yo trabajo aquí en wellness. ¿Qué me iba a importar a mí la hipotenusa de no sé qué más? O cálculo, Ujú, ¿sabes? ujú. Entonces, es como yo nada más me estoy acordando de eso, de que, ay, mi cuarto, yo de verdad quisiera no tener que estar repitiendo esa frase de mi papá. Y, y entender que podemos tener el control de cambiar todo eso y que vaya con Ujú. una reestructuración todo familiar, de que espérate, como ya no gastamos tanto dinero, de repente el deseo de emprender que haya tenido uno de los dos, ya sea el papá o la mamá, lo puede hacer aún teniendo hijos, porque también esa otra, Ujú, la gente cree que la vida a uno se le para cuando tiene hijos. Y yo entiendo que mucho tiene que ver con ujú, los ujú. costos. Entonces, Sí, o sea, exacto. como eso que tú acabas de decir, yo no sé si lo que están escuchando, o como que a mí me abrió la mente completamente de cómo podemos reestructurar completamente la vida que nosotros queremos como la queremos. Exacto. Porque es que Eh, estamos acostumbrados, o sea, nosotros ya venimos con un chip de que, ¿qué pasa? De toda la vida nos han dicho todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, tú tienes que nacer en un hospital y cuando nacen te tienen que pesar y te tienen que medir, te tienen que, antes cuando quizás tú y yo nacimos, nos tenían que dar una palmadita y entonces después nos tenía que llevar una enfermera que tu mamá ni mi mamá conocía y se la llevaba y nos bañaba y nos vestía. O sea, no hemos tenido el control de nuestra vida nunca, porque después llegamos a una edad escolar y te tienes que poner ese uniforme, te tienes que sentar en esa silla, tienes que llegar a esa hora que te dijeron, tienes que hacer las cosas como la maestra dice y te vas a ir cuando suena el timbre, vas a tener un recreo a la hora que la maestra dice, a esa hora te vas a comer la merienda. O sea, no hemos tenido una libertad creativa a lo largo de toda nuestra vida. O sea, y ya nosotros, nuestra capacidad, a mí la verdad es que te voy a ser bien sincera, a mí el proceso de desescolarizar a mis hijas y educarlas en casa ha sido un gran maestro en mi gestión profesional como coach de creatividad, porque yo me he dado cuenta que la escolarización es la gran asesina de la creatividad humana. O sea, tú no tienes, o sea, y no te lo estoy diciendo a ti, no, pero que los seres humanos es en la escuela, es en el sistema escolar que nos quitan, que nos desgarran nuestra capacidad creativa, que la roban así, como que no, tú no puedes crear nada, vas Exacto. a hacer primero matemática, después vamos a hacer ciencia, los martes ven vestido de otra forma porque vas a hacer deporte, o sea, educación física, y cuando nosotros le damos la oportunidad a los niños, como en el caso de pues, mi familia, que hacemos este tipo de educación, dice, oye, ¿de qué tú quieres aprender? ¿Qué te interesa? O sea, el niño, su creatividad se despierta. Mira, a nosotros nos pasó, creo que fue en junio o en julio, que mis hijas se interesaron por un programa de la BBC que se llama Los Octonautas. Entonces querían aprender más y más y más y aprendimos de la fosa de las Marianas y de las zonas oceánicas que yo estoy segura que muchos adultos que me escuchan no saben ni dónde está la fosa de las Marianas. Pero, Yo no o sé. sea, ¿cómo? Yo no sé dónde está eso. Está en el Pacífico, por las Islas Marianas, por allá perdido. Pero la cosa es que es el punto más profundo del mar. Y mis hijas, porque tuvieron la oportunidad de decir, mamá, por una cómica. Esto lo aprendimos gracias a una cómica, no lo aprendimos gracias a un libro de texto. O sea, gracias a una cómica, mis hijas se interesaron por este tema y fuimos trabajando sobre este tema. Pero, ¿qué les dice eso a ellas? Yo puedo crear la experiencia de aprendizaje, yo puedo diseñar mi rutina de las tardes, yo puedo acompañar a mi mamá en el proceso de hacer la planificación del menú de la semana. Tengo voz y voto, o sea, mis ideas van a ser escuchadas y consideradas. Esto no pasa en la escuela. La única No. idea que es considerada es la que te pidieron, no la que tú quisiste dar.
Entonces, y a veces ni te la consideran. Entonces, yo como coach de creatividad veo que esta es una forma de rescatar la creatividad en la humanidad. O sea, la desescolarización es una forma y romper, hacer un quiebre serio con el sistema educativo tradicional es una excelente forma de retomar nuestra creatividad humana. Wow. Wow, es que es verdad, o sea, es verdad. Uno no tiene opinión, no tiene nada hasta que ya es grande y no sabe qué hacer con esa después. Exacto. Y aquí me surgen como varias preguntas, pero vamos por parte. Y te la voy a contar como para que si la contestas junta bien. La primera pregunta que me surge, que quizás mucha gente te pregunte, es el tema de la socialización. Y la segunda pregunta es, vamos a decir, ¿cómo un papá que, vamos a decir, o una mamá que está escuchando este podcast que dice, yo quiero empezar a evaluar homeschooling, o mejor, yo quiero empezar a evaluar unschooling para mis hijos, ¿cómo puede empezar ese proceso? Ok. Bueno, para contestar tu primera pregunta del tema de la socialización, que es uno de los grandes mitos que pues siempre la gente tiene en torno al tema de los niños que son educados en casa. Yo sinceramente siento que mis hijas están socializando hoy en día mucho más de cuando iban a la escuela. Y te explico por qué. La socialización escolar es una socialización, a mí me gusta llamarla como ficticia. ¿Por qué? Porque tú socializas con esas personas que pusieron en tu mismo salón. Tú quizás, por ejemplo, cuando mi hija tiene todavía su amiga de cuando ella iba al colegio, a una escuela tradicional, pero la niña que se sentaba al lado de ella y pues sí, porque se sentaban una al lado de la otra, pero era una socialización y una amistad que surgió donde ellas no, porque se sentaban, porque estaban juntas y los 15 minutitos que tenían en la hora de recreo, pues jugaban. Pero ¿qué pasa? Cuando educamos en casa, como los niños tienen una vida activa con los padres, no se limita a la socialización con sus pares, con niños de su misma edad. Mis hijas socializan con pues, el dependiente del supermercado, socializan con mamás de otros niños, socializan de forma voluntaria. Y de hecho nosotros en casa y nosotros somos un grupo como de 10 niños y los niños van desde los 4 años que tiene mi hija menor hasta los 8 años que tiene mi hija mayor y todas las edades entre medio, ¿no? Y es una socialización mucho más orgánica porque son niños que un día llegaron juntos a un parque y se tuvieron que conocer y se tuvieron que desarrollar una relación y tuvieron que jugar. Y lo mismo con pues todas las personas con las que ellas interactúan. Hay un tema con la educación en casa va muy de la mano con la crianza y casi siempre es una crianza de apego, es una crianza consciente. Cuando un niño es criado siguiendo este estilo de formación, de crianza, con un apego sano, con una crianza consciente, un padre consciente, presente, el niño es mucho más seguro. Mi hija menor, que es la que más se ha beneficiado de todo este cambio de paradigma, es una niña increíblemente segura. O sea, ella me dice, mamá, quiero llamar a Erika, y Erika es una amiga mía que tiene 33 años, y ella la llama y le dice, hey Erika, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, así normal, sin vergüenza. Y mi hija tiene 4 años, pero su nivel de seguridad es súper alto. Entonces, eso facilita una socialización mucho más orgánica, porque no se han limitado a socializar con solamente niños de su edad. Y también hay que ver la personalidad de cada niño. Hay niños que
no socializan porque no quieren, punto, porque esa es su personalidad, son niños introvertidos y eso también hay que respetarlo. Pero en mi experiencia, mis hijas están socializando hoy muchísimo más que cuando estaban en un colegio tradicional. Y en cuanto al tema de cómo iniciarse en este estilo de vida, mi recomendación es pues leer mucho, o sea, leer todo lo que puedas acerca de este tema, estudiarlo mucho, entrevistar familias que lo estén viviendo. De hecho, yo tengo un curso que es un curso de educación en casa que se llama La Valentía de Educar en Casa, donde hablo de ambos estilos, ¿no? De homeschooling, de unschooling, hablo también de world schooling, porque hay familias que pues utilizan el mundo como su salón de clases y no se limitan a un espacio geográfico. Ese es como el sueño de todos, ¿no? Poder Sí. irnos, vivir aprendiendo por todo el mundo. Y bueno, pues a través de ese curso también pues pueden conocer un poco más de este estilo de vida. Pero es importantísimo que, de hecho, una de las cosas que yo siempre enseño en el curso es no eduques en casa porque es más económico, no eduques en casa porque es más conveniente, educa en casa por tener un porqué real, una razón real. ¿Cuál es tu razón? Son temas filosóficos, o sea, tú crees que el sistema educativo pues, está obsoleto y tú quieres dar una mejor experiencia educativa a tus hijos. Tú lo quieres, o hay otras familias que lo hacen por motivos religiosos o morales porque quieren salvaguardar la formación moral o religiosa de sus hijos. Hay otras familias que lo hacen porque quieren apoyar el desempeño deportivo de sus hijos o artístico. Entonces dicen, oye, pero mi hijo es tenista, pero no puede ir a competencias internacionales porque está amarrado a la escuela. Entonces, la educación en casa también pues ayuda mucho a este tipo de pequeños atletas, ¿no? A que puedan desarrollar su potencial. Y por último, otra de las razones que utilizan muchas familias es porque tienen niños con capacidades de aprendizaje distintos. Y es muy difícil encontrar escuelas que pues hagan las adecuaciones y sean inclusivas para pues apoyar el proceso de aprendizaje de estos niños. Entonces, pues el homeschooling sí nos da esa oportunidad, ¿no? De hacer esas adecuaciones, de ayudar y apoyar al niño de una forma más personalizada. Y bueno, mi recomendación es esa, entender y buscar todo lo posible acerca de este estilo de vida y tener muy claro el por qué lo quieres hacer. Wow. No, y eso es súper importante, o sea, empezar a educarse. Yo sí, personalmente, estoy empezando como a explorar un poco más sobre homeschooling, pero solo como para tenerlo por ahí. Yo sé que todavía me faltan varios años, pero igual, o sea, por lo que yo he ido como aprendiendo de ti, Jess, y de lo que has puesto en tu Instagram y todo eso, o sea, yo creo que es importante empezar a cuestionarse el status quo y a cuestionarse si realmente todas las cosas que nosotros hicimos creciendo son las mejores para nosotros. Y ir evaluando eso. Y de verdad, o sea, Jess, mil gracias por acompañarnos hoy y por darnos tanta luz. Aquí yo tengo ya yo no tengo una frase ahí que yo creo que es quote material. Y, y sí, o sea, que vamos a ver, yo sé que ya tú diste un tip de cómo podemos empezar a explorar el mundo de homeschooling, unschooling o world schooling. Pero, ¿cuáles son, como vamos a decir, 3 tips que le podrías dar a los padres en cuanto a la educación de sus hijos en general, ya sea unschooling, homeschooling, schooling normal, etcétera? Lo primero es que no piensen que el aprendizaje se limita a un horario y un espacio geográfico. O sea, el aprendizaje no es te levantas y a las 7 de la mañana empieza tu aprendizaje y tu aprendizaje termina cuando terminas tu última tarea del día, ¿no? O sea, que empecemos a ver el aprendizaje de nuestros hijos y el nuestro propio como algo constante. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, en ese sentido, pues, romper la relación o no limitar la relación con el aprendizaje al proceso escolar. Otro tip que les puedo dar es
conocer muy bien a sus hijos. O sea, todos los niños son diferentes, pero ¿qué es lo que nosotros pensamos que es el aprendizaje? Nosotros pensamos que el aprendizaje es un niño que es una página vacía o un empty vessel, un pote vacío donde hay que echar cosas. Y eso no es así. Los niños vienen con unos intereses, con unas inteligencias dominantes, con unas actitudes, con un espíritu, con un soul, ¿no? Con un alma, con un propósito. Y es nuestro deber como padres estar ahí y ayudarlos a descubrir ese propósito, descubrir ese potencial, descubrir eso que ya traen de diseño por diseño, ¿no? Que nos convirtamos como en investigadores de nuestros hijos, ¿no? Observemos con mucho respeto, sin imposición y sin juicio, y que apoyemos esos intereses, que apoyemos esos intereses, aunque pienses que ese interés no va a ser dinero de eso, o whatever, ¿no? O sea, que apoyemos esos intereses. Y el tercer tip para mí, no solamente como madre que educa en casa, sino también como coach de creatividad, es que evaluemos nuestra presencia materna o paterna. O sea, ¿qué es más importante, mi 8 a 5 o mi hijo? O sea, ¿qué es más importante? Y que evaluemos las frases y las formas de crianza que nosotros heredamos y que damos por sentadas. Entonces, frases como y formas como las cosas se hacen bien o no se hacen, tú puedes ser lo que tú quieras, pero tienes que ser el mejor. Frases como, aquí se hace lo que yo diga, mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que yo digo. Todo eso que todos nosotros escuchamos y que nuestros padres no los dieron porque era el código que ellos trajeron también. No lo hicieron por mal. Pero el mundo de hoy necesita niños que digan, ¿sabes qué? Las cosas se hacen, a veces salen bien y a veces no salen bien. Yo puedo ser lo que quiera hacer y tengo que ser feliz en lo que haga. No tengo que ser el mejor, tengo que ser feliz. Pues yo no soy la mejor coach de creatividad, pero soy feliz haciendo mi gestión. Entonces, mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo diga. No, oye, me gustaría saber qué tú opinas. ¿Quieres comer esto o esto? No imponer esa imposición que nosotros heredamos, no repetirla con nuestros hijos. Y esto pensarán, pero es que eso no tiene nada que ver con homeschooling. Sí, es el día a día, la educación, el aprendizaje nosotros enseñamos con todo, hasta con cómo nos cepillamos los dientes. Mira que es tan así que mi marido se cepilla los dientes y camina por toda la casa mientras se cepilla los dientes. Y ahora mi hija mayor hace lo mismo. Entonces, ¿enseñamos con el ejemplo o no? Todo es un aprendizaje, todo. Y tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos, y de lo que estamos diciendo a nuestros hijos, lo que estamos repitiendo. Y esto lo que podemos hacer es agradecer ese código que recibimos de nuestros padres, agradecer, oye, de verdad, gracias por decirme que tenía que hacerlo mejor. Muchas gracias, eso ya no me sirve. Y entonces crear una nueva forma de educar a nuestros hijos, de criar y de tener esa conversación. Buenísimo. Y son tres, como dices, son tres consejos, no necesariamente de unschooling, homeschooling o schooling, sino de crianza en general. Porque yo sí creo también que la crianza está, o sea, hasta en los hábitos que uno les inculca, o sea, hábitos pequeños, de pequeñas cosas que hacen todos los días, eso es lo que te lleva a ser el ser humano que tú eres hoy. Y eso es muy real y te quiero hacer un comentario acerca de eso porque es algo que aprendí a hacer, alguien me dijo hace poco y a mí me voló la cabeza. Dicen que cuando tienes tendencia a la diabetes, pues si tus padres son diabéticos, tú vas a tener tendencia a la diabetes. Claro que tienes tendencia a la diabetes porque tus padres tienen diabetes por unos hábitos que fueron los que te enseñaron a ti. Y no es como que tienes un chip maligno, que quizás sí hay un componente genético, qué sé yo, pero el gran por ciento de esa tendencia
a esa condición viene porque unos padres que han sido diabéticos es porque tenían unos hábitos que tú también heredas. Así que es importantísimo que en todo lo que hacemos veamos cómo estamos educando y estamos impactando el aprendizaje de nuestros hijos. 100%, 100%. Y bueno, mil gracias por esos últimos consejos que yo siento que son como el cherry on top de este ultra mega episodio que yo creo que yo estoy esperando ya los comentarios de que Selma, explícame, o sea, de rompiendo como patrones mentales que nosotros crecimos con eso. Y bueno, una pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados del podcast y que no te quedas fuera, si no puedes contar, ¿cuáles son las 3 cosas que tú haces para tener una vida soulful? Mira, cuidar de mí, y eso es como el macro, cuidar de mí. ¿Y cómo cuido de mí? Me despierto súper temprano, respeto mi cronotipo. No es que me despierte súper temprano, sino que respeto mi cronotipo. Mi cronotipo es del león y tengo mucha energía por la mañana, muy poca energía por la noche. Así es que aprovecho esa energía de la mañana, me levanto a las 4:30 de la mañana. Ahí viene el segundo tip, practico journaling, o sea, escribo, trato de vaciar mis emociones en un diario, y trato de salir a caminar en la naturaleza todos los días mientras no estemos en super lockdown, pero trato, como me levanto tan temprano, pues trato de salir a caminar en la naturaleza, y muchas veces tengo la gran bendición de ver el amanecer pues cada día, y eso para mí es algo que me ayuda a tener una vida soulful, porque veo que todo siempre empieza de nuevo, ¿no? Después de una larga noche, una oscura noche, pues hay una nueva oportunidad. Entonces, eso alimenta mi alma grandemente, ver el amanecer, estar en contacto con la naturaleza, que es nuestra gran maestra de creatividad, y tener ese espacio conmigo misma para vaciar mis emociones de forma escrita. Buenísimo. Yo también hago journaling. Para mí el journaling es como uno de esos secretos, bueno, no es secreto, pero el que lo empieza a hacer dice, ¿por qué no lo hacía antes? Uh-huh. De verdad que es súper poderoso. Y bueno, Jess, ¿nos puedes contar dónde la gente te puede encontrar, dónde puede recibir información de tu curso, etcétera? Como no, mira, yo tengo mis 2 marcas, como quien dice, Jess Pasos y jesspasos.com, que es pues en mi faceta como coach de creatividad. Pero para el tema de homeschooling tengo una marca que se llama Hablemos de Homeschooling, que me encuentran así mismo en Instagram y en la página web hablemosdehomeschooling.com. En la página web, de hecho, tengo un blog donde comparto muchísima información gratuita. Ahí tengo información también de mis productos y servicios, del curso, las asesorías, etcétera. Pero tengo muchísima información y recursos gratuitos para todos esos padres que están empezando a buscar esta información de homeschooling. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, y yo espero que a todos los que estén escuchando vayan y sigan a Jess Pasos, ya sea en Jess Pasos o en Hablemos de Homeschooling, y conozcan un poquito de esto. Y también, si nos estás escuchando, bueno, Jess, mil gracias por acompañarnos de nuevo. A todos los oyentes, también mil gracias por siempre escucharnos. De verdad que es súper importante para mí saber que les traigo contenido de valor que pueden llevarlos a ustedes a llevar una vida más soulful. Y les invito a que compartan este episodio con todos los padres que conocen en sus vidas, con su tribu. Y por favor, síganme en las redes sociales, @soulfulvibes, rayita abajo al final. Y si tienen cualquier pregunta, me pueden escribir por mensaje directo o a mi correo selma@soulfulvibes.com. Les mando un fuerte abrazo. Namaste.